Padre, te damos a ti las gracias por darnos el privilegio de acercarnos a tu palabra. Como dice el mismo Señor Jesucristo, tu palabra es verdad y ella es la que santifica y es la que produce nueva vida, una nueva naturaleza y además el que va transformando permanentemente nuestra vida para ser más conforme a la imagen de Jesucristo. Ayúdanos a poder tener un corazón abierto, una mente también abierta y dispuesta, Señor, y una voluntad sumisa para hacer lo que tú quieres que hagamos. Aprender también de estos relatos históricos que hablan acerca de tu venida, Señor. Ayúdanos a poder entenderlo con claridad y al mismo tiempo poder aplicarlo a nuestra vida. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Lucas capítulo 1. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico. Lucas capítulo 1, versículos 46 al 55. Lucas 1, 46 al 55. Esto se conoce como el Magnificat. Es una de las canciones de adoración que aparecen en Lucas y que son exclusivas en realidad del Evangelio de Lucas. Y esta es la primera, que es el Magnificat. En función del nombre, digamos, es una palabra latina, producto de cómo empieza María este cántico de adoración. Engrandece o magnifica mi alma al Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses después se volvió a su casa. Está hablando en el último versículo de que se quedó con Elizabeth, una parienta suya, la cual fue a ver, producto de lo que el ángel le había dicho, que era en una forma de decirlo la confirmación que él iba a cumplir el Señor sus promesas respecto a que iba a tener un hijo sin haber tenido relación con un varón, es decir, el nacimiento virginal o la concepción virginal, como bien sabemos que se denomina esto. Ahora, el tema en cuestión de este cántico, como el tema de los demás cánticos, por ejemplo, el de Zacarías del versículo 67 en adelante, son evidentemente como centro, como lo principal el Señor, pero también nos hablan del adorador, del tipo de adoración que el Señor recibe. Nos enseñan en particular estos versículos que vamos a ver en el día de hoy, versículos 46 al 48, sobre el carácter del adorador. El ser humano fue creado como un adorador. Es muy interesante que cuando vemos en las Escrituras, vemos siempre a las personas adorando, equivocada o correctamente. Esto depende del objeto de su adoración, pero todo ser humano nace intrínsecamente con algo en su corazón que lo lleva a adorar a algo o a alguien. Su naturaleza es esencialmente religiosa, como dicen los teólogos, en el sentido que no puede vivir sin adorar a alguien o algo. Cuando el objeto de su adoración no es Dios, su adoración es idolatría. Sin embargo, sigue siendo un adorador. Aquellos de los que habla Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 19 en adelante, precisamente son la descripción, la mejor descripción de lo que es el ser humano en general. Yo quiero que vayamos a ese texto porque allí podemos ver con toda claridad que el ser humano es un adorador en esencia, por naturaleza. Versículo 19, capítulo 1 de Romanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Notemos algunas singularidades allí.
habiendo conocido a Dios. Es decir, el objeto de su adoración por excelencia, y sin embargo se negaron a reconocerlo y adorarlo como tal. No le dieron gracias ni le glorificaron como merece la persona de Dios. Ahora, ¿qué ocurrió con esos? ¿Dejaron de ser adoradores? Miren lo que dice a continuación. Dice, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No dice anularon a Dios. No dice se olvidaron de adorar a alguien, sino que dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, cambiaron el objeto de su adoración, pero siguieron siendo adoradores. Porque eso está intrínsecamente en su naturaleza, como acabamos de decir. Ahora, transformaron la creación en objeto de adoración, desechando adorar al Creador, pero siguieron siendo adoradores. Eso es lo que dice Pablo claramente. La adoración, como está descrita en la Biblia, la adoración verdadera, tiene dos componentes esenciales, es decir, la adoración que tiene como objeto al Dios verdadero, por supuesto, de eso estamos hablando, tiene como objeto dos principios o dos componentes esenciales de los cuales se derivan algunos principios también. El primer principio o el primer componente esencial es lo que aparece allí en Juan 4, donde el Señor conversa con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahí están los dos elementos esenciales, en espíritu y en verdad. En espíritu apunta que debe ser sincera, genuina, de corazón, no un mero ritual externo, es decir, el corazón tiene que estar conectado con la boca en un sentido, para decirlo de alguna manera, o el corazón debe estar, la parte inmaterial debe estar conectada esencialmente con lo material para expresar su adoración. El puritano inglés del siglo XVII, Stephen Charnock, escribió lo siguiente: sin el corazón no es adoración, es una obra de teatro. Es interpretar un papel sin ser esa persona que en realidad interpretamos. Es decir, un hipócrita. En la noción del mundo es un actor. Podemos decir realmente que adoramos a Dios aunque nos falte perfección, pero no podemos decir que lo adoramos si nos falta sinceridad. Es decir, cuando dice en espíritu, está hablando de que la adoración verdadera, en cuanto al adorador, ahí enfocado de esa perspectiva, debe tener como característica esencial que sea genuina, que sea coherente, consistente entre el interior y lo exterior. No se trata simplemente de aprender algunas canciones y cantar. No se trata simplemente, ¿cierto?, de venir al culto y poder cantar junto con los demás, sino que hay que adorar a Dios, y adorar implica entonces la integridad de la persona. Espíritu, alma y cuerpo, o espíritu y cuerpo, como podríamos decir también. En este sentido, nunca hay que olvidar que Dios conoce lo genuino o lo falso, o lo falsa que es nuestra adoración, simplemente porque conoce nuestro corazón. De tal manera que una de las cosas que nunca debemos olvidar es que no podemos engañar a Dios, no podemos decir estamos adorando a Dios y realmente no lo estamos adorando, porque Dios nos conoce perfectamente. No es infrecuente encontrar a los salmistas expresar, por ejemplo, en Jehová se gloriará mi alma. Fíjense lo que está diciendo ahí. En Jehová se gloriará mi alma. Y el versículo anterior dice que lo hará también con su boca. Pero ahí están los dos componentes esenciales, ¿se fijan? Hay adoración en sus labios, pero también hay adoración en su alma. No es un asunto de palabras solamente, sino que las palabras deben ser la expresión de nuestros corazones, que se producen, ¿por qué? Por el asombro ante la grandeza de Dios y la perfección de su obra. Cuando leemos los 150 salmos nos damos cuenta de la consistencia de estos principios. Nosotros vemos constantemente a los salmistas adorando a Dios, escribiendo esas poesías líricas que estaban hechas para ser cantadas en el templo esencialmente. Los vemos a ellos de una manera especial construyendo estas canciones poéticas, pero que al mismo tiempo tenían la expresión de sus corazones que quedaban asombrados ante la grandeza, la gloria de Dios. Una cosa he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, todos los días, ¿cierto?, para contemplar la hermosura de su santidad. Es una expresión de adoración, de asombro por causa de
el conocimiento que ellos tenían de Dios. De tal manera que en espíritu implica que nosotros estamos conscientes de quién es Dios y entonces colocamos todo nuestro ser integralmente para honrar a Dios por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. David dijo: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Fíjense, todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Noten las dos cosas que acabamos de decir. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Allí está el énfasis en la persona de Dios. Y luego dice, y no olviden ninguno de sus beneficios. ¿Ven? Allí está la obra de Dios en favor del hombre. Por tanto, la grandeza de Dios y al mismo tiempo la perfección de la obra de Dios son los dos elementos que a nosotros nos llevan a ser genuinos, verdaderos adoradores. Pero esto tiene que estar en función de que sea algo genuino, algo sincero, algo del alma, no simplemente la expresión de los labios. De este componente esencial de la adoración se derivan algunos principios. Y vamos a notar después cómo en el texto que vamos a analizar del Magnificat de María están estos elementos. Estos principios son, primero, la adoración en espíritu solo puede ser practicada por creyentes genuinos. Porque obviamente el elemento esencial para adorar es el conocimiento de aquel a quien adoramos. Sin conocer a quien adoramos, nos transformamos en fanáticos irracionales. Necesitamos conocer a quien adoramos. Es imposible pedir a un incrédulo que adore en espíritu a Dios. Nadie adora lo que no conoce y nadie puede adorar al Señor sin tener una relación genuina con Él. Por consiguiente, estamos hablando solo de verdaderos creyentes. En segundo lugar, el segundo principio que se deriva de este elemento esencial es que la adoración en espíritu incluye también necesariamente arrepentimiento, porque el pecado sin confesar es obstáculo a la adoración sincera. Es decir, necesitamos examinar nuestro corazón para estar a cuentas con Dios y entonces podemos adorarlo, porque el pecado produce un obstáculo en la relación, en la comunión con el Señor. ¿Qué dijo David? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23 y 24. Ahí está diciendo, Señor, tú conoces mi corazón, examíname. Quizás hay algunas cosas que tengo en mi corazón que yo no me he dado cuenta que están mal. Por favor, ayúdame a poder verlo con claridad y poder confesarlo, para estar en una relación correcta con Dios. En tercer lugar, la adoración en espíritu implica la aceptación de la voluntad de Dios. Es decir, cuando adoramos a Dios, lo adoramos más allá de que nos vaya bien o nos vaya mal. Aceptamos la voluntad de Dios y nosotros creemos que todo lo que Dios hace, como dice la Escritura, es bueno, agradable y perfecto. Aunque esta voluntad de Dios sea contraria a nuestros deseos, que generalmente lo es. No importando las consecuencias, el adorador genuino está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. El caso más evidente de eso es el caso de Abraham. ¿Recuerdan cuando Dios le pide que vaya y sacrifique a su propio hijo? Y allí está la expresión de adoración quizás más extraordinaria que nosotros vemos en la Biblia, porque implicaba un altísimo costo para Abraham. Pero Abraham va, lo lleva y cumple perfectamente con la voluntad de Dios. Por tanto, esa forma de expresar adoración a Dios es en realidad una forma correcta de hacerlo. Y el segundo elemento esencial es en espíritu y en verdad. Es decir, la adoración está regida por la palabra de Dios. No se puede adorar a Dios independiente de la palabra de Dios. Porque ¿quién nos da el conocimiento de Dios? La palabra de Dios. En consecuencia, nosotros devolvemos a Dios la adoración de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos ofrecer a Dios fuego extraño, es peligroso. ¿Recuerdan lo que hicieron los hijos de Aarón? Ofrecieron fuego extraño.
lo que Dios no le había pedido que hiciera. Dios había sido claro y explícito quiénes eran los que tenían y la forma en que debían acercarse y ofrecer incienso, pero ellos equivocaron el camino. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado porque toda adoración o cualquier cosa que nosotros expresemos no necesariamente es adoración. Tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. No existe verdadera adoración cuando la palabra está ausente. Una mente saturada por la palabra de Dios es una mente que estará concentrada en adorar a Dios conforme a esa regla fundamental, su palabra. Notemos cómo María, una sencilla muchacha de alrededor de 13 años, de una aldea insignificante en Israel, manifiesta en su adoración al Señor los elementos descritos anteriormente. Lo primero que observamos en el pasaje de Lucas, haciendo una mirada general al texto, capítulo 1, versículos 46 a 55, es que la adoración de María es en respuesta a la promesa que Dios le hizo y que se confirmó plenamente al visitar a Elizabeth. Tal como el ángel le había dicho, la adoración es la única respuesta adecuada a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a la bondad de Dios. Porque ¿por qué Dios escogió a una muchacha de 13 años aproximadamente en una aldea insignificante de Israel? ¿Por qué quiso ir donde ella para revelarle algo, una noticia tan extraordinaria que ella iba a ser la persona, el instrumento que él iba a usar para traer a su hijo? ¿Por qué? Simplemente por su bondad, por su misericordia, por su gracia. Y eso lo expresa María en el texto. Habla de misericordia, habla claramente de que Dios, ella está sorprendida, extrañada en un sentido, porque Dios la escogió a ella. De tal forma que lo que hace María, es decir, este cántico, este magnificat, este engrandecer al Señor, es producto de o una respuesta adecuada a la revelación de Dios a ella, a la palabra de Dios, a la expresión de la grandeza de Dios y de su condescendencia para con los hombres. Este elemento obviamente debe estar también presente en cada uno de nosotros cuando hablamos de adoración. Cuando hablamos de personas que adoramos a Dios, necesariamente este elemento tiene que estar. Y de hecho lo que nos lleva a adorar a Dios es justamente el conocimiento de su carácter y el conocimiento de su obra en favor nuestro. María reaccionó ante aquello. Lo segundo que observamos es que la adoración de María está saturada de la palabra de Dios. Lo que ella dice en estos pocos versículos está llena de textos bíblicos del Antiguo Testamento. Y eso es sorprendente. Esto indica que María era mucho más que una muchacha religiosa que cumplía ciertos rituales, pues tenía un profundo conocimiento de Dios y su palabra. Y esto es tremendo porque ella no tenía la Biblia completa como nosotros la tenemos. De hecho, la gente más humilde no tenía, digamos, desde el punto de vista de pobreza, no tenía la posibilidad de tener la palabra de Dios delante de ellos. ¿Por qué razón no la tenían? Porque los rollos eran caros. De tal forma que, ¿cómo podían estudiar? Lo más probable que en un contexto familiar, a través de sus padres, ¿cierto? O quizás también en la sinagoga, en alguna circunstancia en que podían ellas estudiar, tener acceso. Pero el conocimiento que tenían era profundo. Notemos algunas cosas así al pasar nada más, pero es interesante esto. Cada una de sus palabras de adoración y exaltación al Señor apuntan al Antiguo Testamento. Repite en varios aspectos la oración de Ana registrada en 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Fíjense los paralelos. Vamos a 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ahí está la oración de Ana, ¿verdad? Esta mujer que era estéril, que no podía concebir, y cómo ora al Señor. Y vemos la oración de María y vemos el paralelo evidente. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. Miren lo que dice María, versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es un paralelo evidente.
Ella seguramente conocía el texto, el pasaje de 1 Samuel capítulo 1, de la oración de Ana, de la oración insistente de Ana por un hijo a Dios. Y entonces ella lo hace parte de su oración de gratitud y de adoración a Dios, en este caso, de su cántico. Luego el capítulo 2, versículo 1 al 11, al 10, tiene elementos también relacionados con lo mismo. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Miren lo que dice María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. No hay santo como Jehová. ¿Qué dice María más adelante? Que Él es santo, santo es su nombre. Porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. Versículo 8, Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Ahora lo que dice María, versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. La temática en cuestión es muy similar. De tal manera que es evidente que en su mente ella estaba también pensando en textos del Antiguo Testamento. La expresión con que comienza su cántico de adoración e engrandece mi alma al Señor es similar al Salmo 34:2. En Jehová se gloriará mi alma. Desde ahora me dirán bienaventurada, dice María. Y es similar, muy similar a lo dicho por Lea en Génesis capítulo 30, versículo 13. Leamos ese versículo. Una de las esposas de Jacob, ¿recuerdan? Era Lea. Capítulo 30, versículo 13. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y María dice, me dirán bienaventurada. Y bienaventurado es dichoso, feliz. Es decir, tiene el mismo sentido. Santo es su nombre, también evoca el Salmo 99:3. Santo es su nombre. Y así podríamos ver muchos paralelos más que hay en el cántico de María, y esto muestra el conocimiento profundo que tenía de la palabra de Dios. Estaba saturada su mente con la palabra de Dios. Una adoración que no está saturada de la palabra de Dios no puede ser conforme a la voluntad de Dios. La mente y el corazón de un adorador deben estar llenos de la palabra de Dios. Ahora, aquí una reflexión. ¿No les llama la atención que siendo una muchacha de 13 años tenía un profundo conocimiento de las Escrituras? ¿Qué es lo que hemos creído por mucho tiempo? Lamentablemente la psicología ha penetrado la iglesia. ¿Qué es lo que hemos creído por mucho tiempo? Que los chicos de esa edad no están preparados para recibir la palabra profundamente. Y entonces buscamos entretenimiento para ellos. Porque todavía no es el tiempo, porque los psicólogos dicen que los muchachos no se pueden concentrar más de 10 minutos o 20 minutos, quizás, y ya después ya no se concentran. ¿Es así? No, eso es falso. Lamentablemente se cree que un chico de esa edad debe seguir siendo entretenido en la iglesia con juegos, recreación y diversión. De hecho, los grupos de jóvenes normalmente, ¿qué es lo que se les coloca como un elemento más? Juegos. Y si no hay juego, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada, al contrario. Son edificados en la verdad y la palabra de Dios penetra más profundamente en sus corazones. No necesitamos eso. Todavía pensamos que los jóvenes no deben ser expuestos directamente a la palabra de Dios. María a los 13 años conocía profundamente las Escrituras. Y eso que no tenía acceso directo a ella, como vimos hace un momento. ¿Cuánta psicología barata ha entrado a nuestras iglesias? Que pensamos que no debemos aburrir a los jóvenes, se van a aburrir con tanta teología. Saquemos ese pensamiento de nuestras cabezas. Los chicos desde niños deben ser expuestos a la palabra de Dios. No superficialmente, sino profundamente. No a contarle meramente historias del Antiguo Testamento, sino a mostrarle el Dios que está detrás de la historia.
que ellos conozcan al Señor. De hecho, el Antiguo Testamento es el más prolífico para hablar sobre el carácter del Dios verdadero. Cada relato que vemos, incluso un relato histórico que vemos en el Antiguo Testamento, nos conduce ¿a qué? A la persona de Dios. Y eso debemos enseñar a los muchachos, a los chicos de que son pequeños. No debemos volver a nuestro corazón a pensar, en nuestra mente, a pensar que en realidad tenemos que entretener a los chicos. No, saturemos su mente y corazones con la palabra de Dios. María nos da ese tremendo ejemplo. Tercero, María conocía muy bien lo que Dios había prometido a su pueblo en el Antiguo Testamento. Noten lo que dice, versículo 54, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Es decir, tenía un conocimiento del plan redentor de Dios. No solo conocía la palabra en términos generales, sino que tenía un conocimiento específico del plan de Dios y su desarrollo en la historia. Era muy consciente de la misericordia de Dios para con los necesitados. Esto nos enseña que la verdadera adoración no ignora el plan de Dios revelado en la palabra. Un verdadero adorador conoce el plan redentor de Dios y sabe que Él lo cumplirá plenamente. María lo que está dando aquí testimonio a través de su adoración, de este cántico, es que Dios es fiel y que Dios va a cumplir lo que prometió. Y de hecho ella entiende claramente que este momento específico de la historia es un momento particularmente importante porque Dios va a traer a través de ella al Salvador. Es decir, la promesa que hizo en el Antiguo Testamento se iba a cumplir plenamente a través de su propio Hijo. Eso es una persona que conoce realmente el plan redentor de Dios. Estos elementos son importantísimos en una verdadera adoración. Nuestra confianza en el Señor brota de nuestro conocimiento de Dios, por lo que su palabra juega un papel fundamental. Un conocimiento superficial de Dios implica un conocimiento superficial de su palabra, y esto conduce a una adoración superficial también, meramente religiosa, externa, sin vida. Debemos tener cuidado de ofrecer a Dios este tipo de oración. Una adoración de la cual Dios no se agrada, que brote simplemente de un emocionalismo sin base en las Escrituras. Estuvo maravilloso el culto porque sentía cosas extraordinarias, pero muchas veces sin tener un concepto de a quién voy a adorar. ¿Quién es aquel Dios al cual yo rindo mi vida? María expresó estas palabras de adoración que quedaron para siempre plasmadas en las Escrituras para que no solo sepamos cómo adorar, sino cuál debe ser nuestra actitud como adoradores. ¿Qué manera nos acercamos a Dios cuando adoramos? Y esto es lo que vamos a ver hoy precisamente, que como dije al principio es el carácter del adorador. ¿Cómo debe ser el carácter de un adorador? María nos enseña eso. Y hermanos, quizás nosotros cometemos muchas veces un error cuando como una respuesta, probablemente en el otro extremo, ¿cierto? Producto de que la Iglesia Católica, como bien sabemos, ha distorsionado el concepto de María como la persona, ¿cierto? La ha prácticamente deificado. Y nosotros entonces nos vamos al otro extremo y no queremos saber nada de María, pero María es un personaje muy importante en la Biblia. Y tiene enseñanzas para nosotros tremendas, como vimos hace un tiempo atrás, ella se sometió a la voluntad de Dios a pesar de que no entendía, creyó que Dios podía hacer aquello. Y eso es evidencia de una mujer piadosa. Y ahora nos muestra también cómo se debe adorar a Dios, aunque no fue ese el propósito de su cántico, fue una expresión de gratitud y adoración a Dios espontánea, no obstante quedó plasmada en la Escritura para enseñarnos a nosotros. El primer elemento de carácter que vemos ahí es la sinceridad. Nosotros lo vimos en términos generales en la introducción. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y luego dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Alma, espíritu. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María era consciente de que Dios no solo escucha lo que sale de nuestros labios,
sino también lo que procede de nuestro corazón, de nuestra parte esencial. El adorador debe ser consciente de ello en todo momento. Alma y espíritu son sinónimos y se refieren al ser interior, a la esencia de lo que somos, donde se alojan los pensamientos, los sentimientos, la voluntad y la capacidad moral de una persona. Es decir, lo que nos hace distinto el uno del otro es precisamente que cada uno tiene un alma distinta, que tiene una parte esencial, que es singular, que es particular. Pero allí está nuestra capacidad de razonamiento, ahí está nuestra capacidad de sentir, de emocionarnos, y ahí está la capacidad también de poder decidir, la voluntad, al mismo tiempo que la capacidad moral de poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. De tal manera que la mente, las emociones y la voluntad deben estar unidos en la adoración. Una adoración sincera es aquella en que todo nuestro ser está involucrado. Necesariamente todo nuestro ser tiene que estar involucrado. Lo que carezca de ello es simplemente hipocresía, porque es muy fácil decir con los labios lo que no necesariamente tenemos en nuestro corazón. Como nadie ve el corazón, entonces es más fácil fingir. Pero ¿cuál es el problema? Que nos olvidamos de la persona más importante a la cual se supone que estamos adorando. Y Él sí conoce nuestro corazón. Y conoce la intención de lo que estamos haciendo. El Señor en varias ocasiones, por medio de los profetas especialmente, reprendió duramente a los israelitas por su hipocresía en su adoración, por la inconsistencia entre lo que salía de sus labios y lo que había en su corazón. Notemos Isaías 29:3, por ejemplo. Es un caso bien puntual y que lo conocemos mucho porque el Señor lo usó posteriormente en el Nuevo Testamento. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es lo que dice el profeta a los israelitas en ese tiempo. Muestran la ceguera espiritual de Israel, que no podía darse cuenta, que no podían ser conscientes de que esa adoración no era grata delante de Dios, no era aceptable, porque sus labios decían otra cosa y su corazón decía otra cosa. Y esto lo manifestaban también a través de sus actos, es decir, a través de su voluntad. Por ejemplo, el profeta Jeremías lo mandó Dios a profetizar para llamar al arrepentimiento al pueblo. ¿Dónde? A la puerta del templo. Y dice que Jeremías le predicaba, les profetizaba a los que iban entrando al templo. ¿Y a qué iban al templo? A adorar a Dios. ¿No es algo paradójico? Iban al templo a adorar a Dios, pero no adoraban a Dios. Y Jeremías le dice que tienen que cambiar sus caminos, que tiene que haber un cambio sustancial en sus vidas. Porque ellos estaban equivocando la forma de vivir. Estaban adorando a Dios con los objetos que llevaban, con los animales que llevaban. Eso es el mismo que el profeta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, dice. Llevaban cualquier animal, al cojo, al ciego, porque no les importaba, que lo que querían simplemente cumplir con el ritual. Pero no estaban realmente adorando a Dios. Ahora, el Señor Jesús lo utiliza luego para confrontar a los fariseos. Marcos capítulo 7. Utiliza el mismo texto cuando los fariseos ven que los discípulos llegan del mercado, ¿cierto?, de la plaza, y no se lavan las manos antes de comer, no en el sentido higiénico, sino en el sentido ritualista. Y le dice que tenían que lavarse. Versículo 5, capítulo 7 de Marcos, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, el Señor confrontó también a la gente de su tiempo. Y lo que a mí me llama la atención, los patrones bíblicos que se repiten permanentemente. Por ejemplo,
se repitió en el tiempo de Isaías. Posteriormente, al final, casi también el último de los profetas que aparece, Malaquías, igualmente se repitió lo mismo, y luego en el tiempo del Señor Jesucristo se repitió lo mismo. ¿Y eso qué significa? Que hoy no tiene que ser muy distinto. Porque es un patrón de conducta del carácter de la persona religiosa, pero que no tiene una coherencia a su corazón con lo que dicen sus labios. Ahora, muy similar a lo que observó Jeremías cuando denunció la hipocresía del pueblo. Jeremías 12:2. Jeremías e Isaías profetizaron en tiempos distintos, con una buena cantidad de diferencia de años. En el capítulo 12, versículo 2, dice así en la palabra de Dios: los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en su boca, pero lejos de sus corazones. ¿Ven la dicotomía que se produce entre lo que está en sus labios versus lo que hay en sus corazones? Al propio Ezequiel, Dios le dijo, Ezequiel 33:31, otra vez en un contexto similar al de Jeremías, Dios le dijo lo siguiente, versículo 31, 33:31. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Fíjense, estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. ¿No les interesa? Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y ellos oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra, porque no tienen una genuina relación con Dios. Eso es la expresión más grande de la hipocresía, la disociación que hay entre el corazón y los labios. Por tanto, este tipo de adoración no es el que nos enseña María aquí. María está diciendo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay una expresión del corazón genuina, de adoración verdadera. Y eso es lo que nosotros hemos de pretender siempre. No solo en circunstancias cuando venimos, ¿cierto? Y nos juntamos, nos reunimos para adorar al Señor, sino también en toda nuestra vida cotidiana. La adoración que Dios recibe es aquella sin doblez, sincera, genuina, la que concuerda plenamente entre el alma y nuestros labios. La adoración que expresa nuestra gratitud a Dios sinceramente, aquella que brota del corazón, que es consciente de la grandeza de Dios y que sabe que Él es digno de ser adorado integralmente. Esto nos lleva a una segunda actitud del adorador. Además de ser sincero, tiene que tener entendimiento o tiene que tener comprensión de lo que está haciendo. ¿Por qué adora? María comenzó su cántico de adoración con las palabras: engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Ella era plenamente consciente que Dios es digno de adoración. Estos elementos, como dije, lo vimos en general al principio de la introducción, pero ahora lo vemos en la práctica, digamos, en el cántico de María. Era consciente de que Dios es digno de adoración. La palabra significa, engrandece, hacer grande, magnificar. De allí viene magnificar. De ello se entiende exaltar, ensalzar, glorificar. Todos estos son sinónimos para describir lo que significa la adoración. ¿Por qué adoramos? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué adoramos? Porque Dios es digno de ser adorado. ¿Por qué nosotros expresamos nuestra adoración con nuestros labios y quizás también, o debería ser también con nuestro espíritu? Porque Dios es digno de ese tipo de adoración. No puede haber una disociación en la forma en que lo adoramos porque tenemos comprensión, entendimiento de quién es Dios. Noten la importancia de que la adoración tiene que llevar conocimiento de Dios.
Esto implica que la persona que adora tiene en gran estima a la persona a quien adora. Tiene en gran estima. María sabía que Dios es grande y glorioso y que merece recibir toda adoración de sus criaturas. Ella sabía que la única respuesta posible a la realidad de Dios era adoración. Y esto es así. Nosotros, en la medida en que conocemos más profundamente a Dios, ¿qué es lo que viene como consecuencia lógica? Nuestra adoración se va perfeccionando. Porque más asombrados estamos con la grandeza y la gloria de Dios. Yo le repito muchas veces esta frase, pero no debemos perder la capacidad de asombro ante la grandeza y la perfección de Dios, su santidad, su belleza, tal como los salmistas dicen. Todo esto debe empequeñecernos, pero al mismo tiempo que quedemos en un sentido expresivo, con los ojos bien abiertos, diciendo, qué increíble, este Dios es mi Dios. Este Dios incomparable de que habla el profeta Isaías, este Dios es mi Dios. Y este Dios me ama, y este Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. ¿Entienden cómo en la medida en que más conocemos a Dios y su obra redentora, más quedamos marcados por el hecho de que Dios es grande y es glorioso? Y no podemos reaccionar de otra manera más que en adoración. Necesitamos comprensión de esto. Necesitamos entender que cuando estamos adorando a Dios, no estamos tratando con nuestro compadre. Estamos tratando con el Dios de los cielos, el creador y sustentador de todas las cosas. Estamos tratando con el santo de los santos. No estamos haciendo un juego religioso, ritualista, que aprendimos, sino que se trata del único y sabio Dios. Noten algunos textos que se llaman normalmente doxologías, que no es otra cosa que los escritores bíblicos están describiendo lo que Dios es o lo que Dios ha hecho, y llegan en un momento dado y quedan pasmados por ese hecho. Es decir, como que ellos, sabedores de lo que Dios ha hecho, van escribiendo, como en el caso del apóstol Pablo, el texto que vamos a ver enseguida, y dicen, no puedo seguir escribiendo de esta manera, y prorrumpen en una expresión de adoración. Romanos capítulo 11, ustedes conocen el contexto. Los 11 primeros capítulos de Romanos es la descripción, el detalle de lo que significa la justificación por la fe. Pero al final del capítulo, el versículo 33, vamos a leer el 32 para ver cómo el apóstol Pablo prorrumpe en esta doxología. Romanos 11, 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y miren, esto lo impacta a Pablo, versículo 33. ¿Qué tiene que ver el versículo 33 con el 32? Parece que no tienen relación, ¿se fijan? Pero es la reacción de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Entienden la forma en que reacciona? Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esa es una expresión de adoración. Es concentrar su mente y su corazón en Dios en base a lo que acaba de escribir, es decir, a la obra extraordinaria de Dios en favor de hombres que no merecen nada bueno. Esto es comprensión de lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Y esto nos lleva necesariamente a la adoración. Cuán poco conscientes muchas veces, hermanos, somos de esta verdad transformadora. Dios es digno de toda nuestra adoración. Tal como el salmista dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. No a nosotros, Señor. Y eso es uno de los conceptos más obvios de que el hombre no tiene que ser el centro de la adoración en la iglesia. El hombre es el adorador, pero Dios es el centro. Él es el adorado. No a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria.
Supongamos por un momento que Dios no nos hubiese salvado, no nos hubiese justificado, no nos hubiese perdonado, no nos asegurara que nos llevará al cielo para estar con Él eternamente, no nos diera vida eterna, sino que nos condenara al infierno. Entonces la pregunta es, si pasara todo eso, ¿Dios no sería digno de adoración? Sí, Dios seguiría siendo digno de adoración. Dios seguiría siendo digno de adoración. ¿Entienden? Por lo que Él es, porque Él en sí mismo es digno. Ahora, si así fuera, todavía sería digno de nuestra adoración. Ahora, sabemos que Él envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Nos dio vida eterna, perdonó todos nuestros pecados, nos llevará a morar para siempre con Él. ¿Cuánto más conscientes de que debemos ser de que Él es digno de adoración? Obviamente el incrédulo no puede llegar a entender esto porque no tiene comprensión de las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero el creyente sí tiene comprensión de las cosas que son del Espíritu de Dios, y entonces esa comprensión mayor le debe llevar a engrandecer mucho más el nombre de su Señor. Conscientemente adoramos al Dios que se revela en las Escrituras, por lo que Él es, por lo que Él ha hecho. María tenía solo 13 años, sin embargo, Dios abrió su entendimiento para que comprendiera que Él es digno de ser adorado. Engrandece, magnifica, exalta, glorifica mi alma al Señor. Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza de sus criaturas, tal como va a ocurrir en Apocalipsis capítulo 5, cuando estemos en la presencia del Señor. Una de las cosas que más se repite allí, y si ustedes se fijan, y esto es para los que quieren tener un poquito más de comprensión, pueden hacer quizás un pequeño estudio sobre las veces que repite la palabra el Apocalipsis, el Cordero, el Cordero, el Cordero. Es una de las frases que se repite en todo Apocalipsis. Pero miren aquí, especialmente cuando Juan ve y no hay nadie digno, ¿recuerdan? De abrir el libro. Versículo 5, Apocalipsis 5, versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, ¿qué dijeron? Digno eres. Digno eres. Eso es clave en todo el texto. Versículo 12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno. Es digno. Y entonces cuando ellos dicen, es digno de tomar y abrir, desatar sus sellos, el único digno que se encontró. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta dignidad? Versículo 9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, o sea, la obra de Dios, de Cristo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que están en ellos, que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea, esa comprensión de lo que el Señor es digno y de lo que Él ha hecho su obra, ¿qué lleva a toda esa multitud en el cielo? A adorarlo. ¿Entienden cómo la comprensión de quién es Dios necesariamente nos debe llevar a adorar a Dios de una forma más plena, más completa, más integral? Engrandece mi alma al Señor.
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Regocijar es una palabra que expresa la profunda gratitud del corazón de María. Esta muchacha exultaba de felicidad y gozo. Eso es lo que expresa a través de su cántico. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ven que hay al principio se engrandece mi alma al Señor y luego mi espíritu se regocija. ¿Pero por qué? En Dios mi Salvador. ¿Ven la obra de Dios? Nada más podría producir en su corazón piadoso tanta felicidad. Nada más. Su satisfacción era el Señor y lo que Él había prometido hacer a través del Hijo que nacería de ella, porque dice, se regocija en Dios mi Salvador. El conocimiento de Dios y su plan perfecto llena de gozo el corazón de un creyente. Estoy leyendo un libro y en la tarde leía un poco, en la mañana en realidad leía un poco sobre lo que decía el autor. Decía, si hay algo que debe describir al creyente es gozo. Porque ¿quién más en el mundo puede disfrutar de lo que Dios ha hecho por él? ¿Quién más? ¿Quién más puede saber que sus pecados ya son perdonados y que el Señor nos llenó de beneficios? Ese solo hecho es suficiente para poder ser feliz en todo el sentido de la palabra. No necesitamos nada más y si tenemos algo más es añadidura. Pero si lo perdemos todo, no vamos a perder nuestra relación con el Señor. Entonces es la satisfacción más plena. Y entonces podemos decir como María, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nadie puede impedir que un creyente se regocije en Dios. Nadie. John MacArthur dice, la verdadera adoración es espontánea, no gradual, sincera, no artificial, centrada en Dios, no egocéntrica, mental, no solo emocional. Intenta honrar a Dios, no manipularlo. Simplemente conoce a Dios, comprende quién es Dios y no puede hacer otra cosa como respuesta lógica que adorarlo. La tercera característica es constancia. Estamos hablando de la adoración, ¿cierto? A Dios. María no era una persona que adoraba a Dios circunstancialmente. Fíjense cómo ella cuando, con la palabra con la cual empieza, engrandece mi alma al Señor, está en tiempo presente. Esto sugiere que la adoración de María era algo normal y natural en su vida. Obviamente que tenía su momento de clímax, como en este caso, pero no era momentáneo, sino constante. Las circunstancias no cambiaban su adoración. Dios es siempre digno porque Dios nunca cambia. Por eso es que la Biblia nos llama a dar gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Ser agradecido aún en las circunstancias difíciles de la vida. Dios no cambia tampoco sus promesas, tampoco sus propósitos, y entonces Dios siempre es digno de ser adorado. Estoy mal, tengo una enfermedad compleja, no importa, Dios sigue siendo digno, adóralo igual. Estás postrado en tu cama y estás con dificultades de una u otra manera, adóralo igual. Estás en un momento feliz, las cosas salieron perfectamente, entiende que ese hecho, detrás de eso está Dios, que está dándote esa satisfacción, esa bendición que no mereces. Y entonces adóralo. Es decir, independiente de la circunstancia en la cual nos encontremos, la adoración tiene que ver con algo permanente, constante en la vida de un creyente. Esa era la actitud de Pablo, que llegó a decir a los filipenses que Cristo sería magnificado en su cuerpo o por vida o por muerte. ¿Dónde estaba él cuando Pablo escribió? En una cárcel, en Roma, preso injustamente. No porque había hecho algo malo, no porque era un delincuente, sino por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es lo que él dijo? Bueno, puede que el Señor, por sus oraciones, el Señor me saque de aquí, pero de todas maneras, Cristo será magnificado en mi cuerpo por vida o por muerte. ¿Qué estaba diciendo? No importa la circunstancia.
No importa. Aún si perdiera la vida. Para eso vivía y para eso estaba dispuesto a morir. Un verdadero adorador no es aquel que adora a Dios solo cuando las cosas van bien en su vida. Hasta los incrédulos dicen eso. Gracias a Dios que me fue bien. Pero no conocen a Dios. ¿Cuál es la diferencia en un creyente que un creyente? A pesar de que le puede ir muy mal desde la perspectiva de su propia mente, sigue adorando a Dios. ¿Se imaginan a José diciendo, bueno, yo era el hijo preferido en la casa, lo tenía todo en casa de mi padre? Ahora mis hermanos me vendieron a Egipto como un esclavo. ¡Qué terrible mi vida! ¿Se imaginan a José quejándose siempre? ¿Hubiese reflejado a Dios en medio de una sociedad pagana? Nunca lo podía haber hecho. Nunca. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que hasta su amo se dio cuenta que Dios estaba con José. ¿Eso qué significa? Que él estaba adorando a Dios de esa manera. Cuando posteriormente le levantan la calumnia, es llevado a la cárcel, como bien sabemos, y estando en la cárcel, Dios estaba con él. Y eso implica también que él estaba con Dios, es decir, había un sentido de adoración permanente en él. Eso es lo que lo sostuvo. Un verdadero adorador es aquel que en todo tiempo y circunstancia adora al Señor. Aquel que es consciente que debe agradecer a Dios por lo que Dios es y no solo por lo que Él nos da. Va en el camino correcto una persona que piensa de esa manera. Se debe persistir en la adoración al Señor porque Él es siempre digno, más allá de lo que está ocurriendo circunstancialmente con nosotros. Y la cuarta característica, que es esencial, es la humildad. María expresa en una frase lo consciente que era de su necesidad y lo agradecida que estaba que Dios sea su Salvador. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Más adelante dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. La humildad es una cualidad de carácter que se forja en el conocimiento de Dios por un lado y el conocimiento de uno mismo por el otro. Aquel que tiene un conocimiento superficial de Dios no es capaz de captar la grandeza divina, de admirar su gloria y atributos inigualables. Esa ignorancia no le permite ver con toda claridad lo digno que es Dios de ser adorado. Esta ignorancia le lleva a concebirse no como una persona completamente necesitada, lo cual alimenta su autosuficiencia, su ego. El hombre altivo no llega a entender que no es más que un mendigo. Por eso el Señor Jesucristo dijo que los pobres en espíritu eran bienaventurados, ¿recuerdan? Y allí la palabra que utiliza el griego tenía dos palabras. Una que significaba una persona que se empobrecía, producto de que hizo malos negocios probablemente y se empobrecía. Y otra palabra para pobre que significaba indigente, mendigo. Es decir, una persona que no tenía ninguna capacidad de salir de su condición. Y entonces la palabra que utiliza ahí el Señor en las bienaventuranzas es esa, es indigente. ¿Y un indigente quién es? Una persona que simplemente estira sus manos y si a alguien le da algo, tiene, y si no le da, no tiene nada. Es una persona incapaz. Y el Señor dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. A eso se refería. Es decir, aquellos que reconocen que son delante de Dios como mendigos espirituales, que no tienen nada y que lo necesitan todo. Aquella persona en que el Espíritu de Dios ha obrado mira su propio corazón y no ve más que miseria. Se concibe a sí mismo como alguien necesitado, como perdido completamente. Sabe que necesita un Salvador. Entonces el Espíritu Santo le revela la cruz donde Cristo murió por él precisamente para salvarlo. Esas dos miradas es lo que cambia la vida de la persona. La mirada hacia su propio corazón y la mirada hacia la cruz. Esta persona está profundamente agradecida de Dios después de eso y su obra de salvación. Y no puede dejar de adorar a su Salvador. Su gratitud es permanente porque entiende la grandeza, la perfección, la santidad de ese Dios glorioso y que quiso colocar su mirada en una persona tan miserable como él. Y María lo expresa de esa manera, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es una expresión de humildad.
María no dice que yo era una buena creyente, por eso Dios me escogió para esto. Esa es una expresión de profunda humildad, la bajeza de su sierva, al mismo tiempo que manifiesta su asombro por el hecho de que Dios haya puesto su mirada en ella, para que fuese un instrumento en su plan redentor. Ella era consciente de su pecado y de la necesidad de misericordia de Dios, por eso dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, es decir, es consciente que necesitaba un Salvador. Ella es la primera en el Nuevo Testamento que se llama a sí misma esclava del Señor, porque la palabra es tulé, es decir, el femenino de dulos. Esclava del Señor. Como todos los adoradores genuinos, María tenía un alto concepto de Dios por su conocimiento de las Escrituras y un correcto conocimiento de sí misma ante Dios. Una visión sublime de Dios y una opinión humilde de sí mismo es la doble característica de un verdadero adorador. Es decir, un verdadero adorador, es una persona que tiene una visión sublime de Dios y una opinión humilde de sí mismo. Cuando creamos que somos más de lo que realmente somos, debemos poner nuestra mirada en el Señor. Y no podremos más que caer a sus pies y reconocer que ha visto nuestra bajeza y sin embargo ha tenido compasión de nosotros. Por tanto, caer en adoración sumisa a los pies de Él es la única posibilidad cuando vemos esos dos aspectos, la grandeza de Dios, la insignificancia nuestra. En Isaías 57:15, y con esto estoy terminando, Dios manifestó, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Fíjense la descripción de la grandeza de Dios. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Vean el énfasis en la grandeza de Dios. Pero luego dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Es decir, Dios se goza en habitar en las alturas siendo tan grande y glorioso y al mismo tiempo siendo el Dios trascendente y al mismo tiempo siendo el Dios inmanente que viene y habita en el corazón humilde, quebrantado y sumiso. No hay merecimiento en nosotros, hermanos. Solo dependemos de su gracia y misericordia y ella es la que nos sostiene. Y dependemos de los merecimientos de Cristo. ¿Por qué Dios nos trata como nos trata? Porque nos trata por causa de los merecimientos de Cristo. Quien se ganó el favor del Padre, quien agradó siempre al Padre, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, o el que me complace literalmente, ese merecimiento no fueron cargados a nuestra cuenta. Pero es el merecimiento del Hijo, es su obra en favor nuestro. María es un ejemplo de verdadera adoradora y el carácter que debe manifestar un adorador. El Señor no solo nos enseñe, que lo hace obviamente a través de la palabra, sino que también transforme nuestra vida y nos transforme en verdaderos adoradores conforme a la voluntad de Dios. Padre, gracias por darnos este precioso tiempo en torno a tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva y eficaz y tiene la capacidad y el poder para cambiarnos, no solo para instruirnos, sino para transformarnos. Por favor, Señor, cambia nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y también, Padre, que podamos ser coherentes y consistentes en nuestra adoración a ti. Somos adoradores y en la medida en que más te conocemos, permite, Señor, que vayamos adorándote en mejor forma también. Seas tú exaltado a través de lo que somos y hacemos. Y te glorifiques a través de personas como nosotros, Señor. Perdona nuestra fragilidad y perdónanos también cuando te fallamos, Señor, y no te hemos adorado como corresponde. Gracias por tu misericordia y porque siempre, Señor, estás perdonando nuestros pecados y acercándonos a ti. Y con paciencia sigues moldeándonos como el alfarero al barro. Gracias, bendice a mis hermanos, en el nombre de Jesús.